No se pueden comprender ni las funciones psíquicas ni las físicas, salvo que se haya captado el hecho de que ambas pueden trabajar en estados diferentes de conciencia. Hay 4 estados de conciencia posibles para el hombre, pero el hombre ordinario, o sea el hombre número 1, 2 o 3, vive solamente en los 2 estados más bajos de conciencia. Los 2 estados de conciencia superiores le son inaccesibles y aunque pueda tener chispazos de estos estados, es incapaz de comprenderlos y los juzga desde el punto de vista de estos 2 estados de conciencia inferiores que le son habituales. El primero, el sueño, es el estado pasivo en el cual los hombres pasan 1/3 y a menudo hasta la mitad de su vida. El segundo, el estado en que los hombres pasan la otra mitad de su vida, es en el cual caminan por las calles, escriben libros, conversan de asuntos sublimes, participan en la política, se matan los unos a los otros. Es un estado que ellos consideran como activo y que llaman de conciencia lúcida o de estado de vigilia. Las expresiones conciencia lúcida o estado de vigilia parecen haber sido escogidas en broma, sobre todo si uno se da cuenta de lo que debe ser una conciencia lúcida y de lo que es en realidad el estado en que el hombre vive y actúa. El tercer estado de conciencia es el recuerdo de sí, o conciencia de sí, o conciencia de su propio ser. Es habitualmente admitido que tenemos este estado de conciencia o que podemos tenerlo a voluntad. Nuestra ciencia y nuestra filosofía han pasado por alto el hecho de que no poseemos este estado de conciencia y que por sí solo nuestro deseo es incapaz de crearlo nosotros mismos sin importar cuán clara sea nuestra decisión. El cuarto estado de conciencia es la conciencia objetiva. En este estado un hombre puede ver las cosas tal como son. Algunas veces, en sus estados inferiores de conciencia, puede tener chispazos de esta conciencia superior. Las religiones de todos los pueblos contienen testimonios de la posibilidad de un tal estado de conciencia que califican como iluminación, o por otros nombres, y lo definen como indescriptible. Pero el único camino justo hacia la conciencia objetiva es a través del desarrollo de la conciencia de sí. Si a un hombre ordinario se le lleva artificialmente a un estado de conciencia objetiva y se le vuelve luego a su estado habitual, no recordará nada y pensará simplemente que por un lapso de tiempo había perdido el conocimiento. Pero en el estado de conciencia de sí, un hombre puede tener chispazos de conciencia objetiva y recordarlos. El cuarto estado de conciencia representa un estado totalmente diferente del anterior. Es el resultado de un crecimiento interior y de un largo y difícil trabajo de sí. Sin embargo, el tercer estado de conciencia constituye el derecho natural del hombre tal cual es, y si el hombre no lo posee es únicamente porque sus condiciones de vida son anormales. Puede decirse, sin exagerar nada, que en la época actual el tercer estado de conciencia no aparece en el hombre, sino solo por chispazos muy breves y muy raros, y que este estado no puede convertirse en algo más o menos permanente, sino por medio de un entrenamiento especial. Para la gran mayoría de las personas, aun las cultas e intelectuales, el principal obstáculo en el camino para adquirir conciencia de sí es que creen que ya lo poseen. En otras palabras, están totalmente convencidas de tener ya conciencia de sí mismas y de poseer todo lo que acompaña a este estado, individualidad en el sentido de un yo permanente e inmutable, voluntad, capacidad para hacer y así sucesivamente. Por tanto, es evidente que un hombre no se interesará por adquirir a través de un trabajo largo y difícil algo que en su opinión ya posee. Por el contrario, si se lo dice, pensará que usted está loco o que intenta explotar su credulidad para un provecho personal. Los 2 estados superiores de conciencia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva,
están ligados al funcionamiento de los centros superiores del hombre. Además de aquellos centros de los cuales ya hemos hablado, hay en el hombre otros dos centros, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Estos centros están en nosotros, están plenamente desarrollados y trabajan todo el tiempo, pero su trabajo nunca llega a nuestra conciencia ordinaria. La razón debe buscarse en las propiedades especiales de nuestra pretendida conciencia lúcida. Para comprender la diferencia entre estados de conciencia tenemos que regresar al primero, que es el sueño. Este es un estado de conciencia completamente subjetivo. Un hombre está sumergido en sus sueños, no importa si los recuerda o no, aun si al dormido le llegan algunas impresiones reales, tales como sonidos, voces, calor, frío. Sensaciones de su propio cuerpo no suscitan en él sino fantásticas imágenes subjetivas. Luego el hombre se despierta. A primera vista este es un estado de conciencia completamente diferente. Puede moverse, hablar con otras personas, hacer proyectos, ver peligros, evitarlos, y así sucesivamente. Parece lógico pensar que se encuentra en una situación mejor que cuando estaba dormido. Pero si profundizamos un poco más las cosas, si echamos una mirada dentro de su mundo interior, dentro de sus pensamientos, dentro de las causas de sus acciones, comprenderemos que está casi en el mismo estado que cuando estaba dormido. Y es peor aún, porque en el sueño él es pasivo, esto es, no puede hacer nada. Por el contrario, en el estado de vigilia, puede hacer algo todo el tiempo y los resultados de sus acciones repercutirán sobre él y sobre todo lo que lo rodea, y sin embargo no se recuerda a sí mismo. Es una máquina, todo le sucede. No puede detener el flujo de sus pensamientos, no puede controlar su imaginación, sus emociones, su atención. Vive en un mundo subjetivo de quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas. Es decir, un mundo hecho de lo que él cree que le gusta o no le gusta, de lo que él cree que desea o no desea. No ve el mundo real. El mundo real está oculto por el muro de su imaginación. Vive en el sueño, duerme, y lo que él llama su conciencia lúcida no es sino sueño, y un sueño mucho más peligroso que su sueño de la noche. Tomemos algún acontecimiento en la vida de la humanidad, por ejemplo la guerra. Hay una guerra en este momento. ¿Qué significa? Significa que varios millones de dormidos están tratando de destruir a otros millones de dormidos. Por supuesto, rehusarían hacerlo si llegasen a despertar. Todo lo que sucede actualmente se debe a este sueño. Ambos estados de conciencia, sueño y vigilia, son igualmente subjetivos. No es sino al comenzar a recordarse a sí mismo cuando un hombre puede realmente despertar. Y entonces toda la vida circundante adquiere para él un aspecto diferente y un sentido diferente. La ve como una vida de gente dormida, una vida de sueño. Todo lo que dicen los hombres, todo lo que hacen, lo dicen y lo hacen en el sueño. Nada de esto puede tener el menor valor. Solo el despertar y lo que lleva al despertar tiene un valor real. ¿Cuántas veces me han preguntado ustedes si no sería posible detener las guerras? Por supuesto sería posible. Bastaría que la gente se despertase. Parece una cosa pequeña, sin embargo es lo más difícil que pueda haber porque este sueño es inducido y mantenido por la totalidad de la vida circundante por todas las condiciones del ambiente. ¿Cómo despertar? ¿Cómo escapar de este sueño? Estas preguntas son las más importantes, las más vitales que un hombre tiene que hacerse, pero antes de hacérselas, deberá convencerse del hecho mismo de su sueño. Mas solo es posible convencerse de esto tratando de despertar. Cuando un hombre haya comprendido que no se recuerda a sí mismo, y que el recuerdo de sí significa un despertar hasta cierto punto, y cuando haya visto por experiencia lo difícil que es recordarse a sí mismo, entonces comprenderá que para despertar no basta desearlo. Diremos, aún con más precisión,
que un hombre no puede despertarse por sí mismo. Pero si 20 hombres convienen en que el primero que se despierte despertará a los demás, ya tienen alguna posibilidad. Aún esto, sin embargo, es insuficiente, porque los 20 hombres pueden dormirse al mismo tiempo y soñar que se están despertando. Por consiguiente, esto no basta, hace falta más. Estos 20 hombres deben ser vigilados por un hombre que no está dormido o que no se duerme tan fácilmente como ellos, o que se duerme conscientemente cuando es posible, cuando de ello no resulte daño alguno ni para él ni para los demás. Deben encontrar a un hombre de este género y contratarlo para que los despierte y no les permita volverse a dormir. Sin esto es imposible despertar. Esto es lo que hay que comprender. Es posible pensar durante 1000 años, es posible escribir bibliotecas enteras, inventar millones de teorías y todo esto en sueño, sin ninguna posibilidad de despertar. Por el contrario, estas teorías y estos libros escritos o inventados por dormidos simplemente tendrán como efecto arrastrar a otros hombres al sueño. No hay nada nuevo en la idea del sueño. Casi desde la creación del mundo se ha dicho a los hombres que están dormidos y que deben despertar. Por ejemplo, ¿cuántas veces se dice esto en los evangelios? Despertad, vigilad, no durmáis. Los discípulos de Cristo, aún en el jardín de Getsemaní, dormían mientras su maestro oraba por última vez. Esto lo dice todo, pero ¿lo comprenden los hombres? Lo toman como una figura retórica, una metáfora. No ven en absoluto que debe ser tomado al pie de la letra. También aquí es fácil comprender por qué. Tendrían que despertar un poco o por lo menos tratar de despertar. En serio, a menudo se me ha preguntado por qué en los evangelios no se dice nada acerca del sueño. En cada página se trata de esto. Esto muestra simplemente que la gente lee los evangelios en sueño. En tanto que un hombre duerma profundamente y esté totalmente sumido en sus sueños, no puede ni siquiera pensar que está dormido. Si fuera capaz de pensar que está dormido, se despertaría. Y así todo sigue, sin que los hombres tengan la menor idea de todo lo que pierden a causa de su sueño. Como ya lo he dicho, el hombre tal como es, tal como la naturaleza lo ha creado, puede devenir un ser consciente de sí. Creado con este fin, nace para este fin, pero nace entre dormidos y naturalmente cae a su vez en su sueño profundo, justo en el momento en que debería comenzar a tomar conciencia de sí mismo. Todo colabora con esto. La imitación involuntaria que hace el niño de los adultos, las sugerencias voluntarias o involuntarias de estos y su así llamada educación. Todo intento de despertar de parte del niño es frustrado al instante, fatalmente. ¿Y cuántos esfuerzos son necesarios más tarde para despertar? ¿Y cuánta ayuda se necesitará cuando se hayan acumulado millares de hábitos que compelen al sueño? Uno se libra de esto muy raras veces. En la mayoría de los casos, cuando un hombre es todavía un niño, ya ha perdido la posibilidad de despertar. Vive toda su vida en el sueño y muere en el sueño. Además, muchas personas mueren mucho antes de su muerte física, pero aún no ha llegado el momento de hablar de esto. Recuerden ahora lo que ya les he dicho. Un hombre plenamente desarrollado, a quien yo llamo un hombre en el pleno sentido de la palabra, debería poseer 4 estados de conciencia. Los hombres ordinarios, es decir, los hombres 1, 2 y 3, no viven sino en 2 estados de conciencia. Conocen, al menos, pueden conocer, la existencia del 4º estado. Todos estos estados místicos y otros por el estilo son mal definidos. Sin embargo, cuando no se trata de fraudes ni de simulaciones,
Estos son relámpagos de lo que llamamos un estado de conciencia objetiva. Pero el hombre nada sabe acerca del tercer estado de conciencia y ni siquiera lo sospecha. Hasta es imposible que pueda sospecharlo porque si usted se lo explica, si le dice en qué consiste, le dirá que este es su estado habitual. ¿No se considera a sí mismo como un ser consciente que gobierna su propia vida? Los hechos lo contradicen, pero él los considera accidentales o momentáneos, destinados a arreglarse de por sí. Al imaginarse que posee la conciencia de sí, de algún modo por derecho de nacimiento, no se le ocurrirá tratar de aproximarse a ella o de obtenerla. No obstante, en ausencia de la conciencia de sí, o del tercer estado de conciencia, el cuarto es imposible. Mas el conocimiento, el verdadero conocimiento objetivo, que los hombres se esfuerzan por conquistar, según afirman, no es posible sino en el cuarto estado de conciencia. El conocimiento que se adquiere en el estado ordinario de conciencia se entremezcla constantemente con sueños. Y con esto tienen ustedes un cuadro completo del ser de los hombres 1, 2 y 3. Las posibilidades del hombre son inmensas. Ustedes no pueden ni siquiera tener una idea de lo que un hombre es capaz de alcanzar. Pero nada se puede alcanzar en el sueño. En la conciencia de un hombre dormido, sus ilusiones, sus sueños se mezclan con la realidad. El hombre vive en un mundo subjetivo del cual le es imposible escapar. Esta es la razón por la cual nunca puede hacer uso de todos los poderes que posee, y por la que siempre vive solamente en una pequeña parte de sí mismo. Ya se ha dicho que el estudio y la observación de sí, bien dirigidos, llevan al hombre a darse cuenta que hay algo falseado en su máquina y en sus funciones, en su estado ordinario. Comprende que es precisamente porque está dormido que no vive y no trabaja, sino en una pequeña parte de sí mismo. Comprende que por la misma razón, la mayoría de sus posibilidades quedan sin realizarse y la mayoría de sus poderes sin utilizarse. Siente que no tiene de la vida todo lo que ésta puede darle y que su incapacidad se debe a los defectos funcionales de su máquina, de su aparato receptor. La idea del estudio de sí adquiere un nuevo significado a sus ojos. Siente que posiblemente ni siquiera valga la pena estudiarse, tal cual es ahora. Ve que cada función en su estado actual y lo que podría y debería llegar a ser. La observación de sí lleva al hombre a reconocer la necesidad de cambiar, y al practicarla se da cuenta de que esta observación de sí aporta por sí misma ciertos cambios en sus procesos interiores. Comienza a comprender que es un medio para cambiar, un instrumento para despertar. Al observarse, de alguna manera proyecta un rayo de luz sobre sus procesos interiores que hasta ahora se habían efectuado en total oscuridad. Bajo la influencia de esta luz, estos comienzan a cambiar. Hay un gran número de procesos químicos que solo pueden ocurrir en la ausencia de luz. Del mismo modo, un gran número de procesos psíquicos solo pueden ocurrir en la oscuridad. Aún una tenue vislumbre de conciencia basta para cambiar completamente el carácter de los procesos habituales y hacer totalmente imposibles gran número de ellos. Nuestros procesos psíquicos, nuestra alquimia interior, tienen muchos puntos en común con aquellos procesos químicos cuyo carácter cambia por causa de la luz y están sometidos a leyes análogas. Cuando un hombre llega a darse cuenta de la necesidad no sólo del estudio y de la observación de sí, sino también de la necesidad de trabajar sobre sí con el objeto de cambiar, entonces debe también cambiar el carácter de su observación de sí. Hasta ahora no ha estudiado sino los detalles del trabajo de los centros, tratando solamente de constatar tal o cual fenómeno, esforzándose por ser un testigo imparcial. Ha estudiado el trabajo de la máquina.
De ahora en adelante debe comenzar a verse a sí mismo, es decir, empezar ya a ver no solo los detalles aislados, no solo el trabajo de pequeñas palancas y pequeñas ruedas, sino todas las cosas tomadas en conjunto, este conjunto que él representa para los demás. Para este fin un hombre debe ejercitarse en tomar, por así decirlo, fotografías mentales de sí mismo en momentos diferentes de su vida y en sus diferentes estados emocionales. Ya no fotografías de detalles, sino vistas globales. En otras palabras, estas fotografías deben contener simultáneamente todo lo que un hombre puede ver en sí mismo en un momento dado. Emociones, humores, pensamientos, sensaciones, posturas, movimientos, tonos de voz, expresiones faciales y así sucesivamente. Si un hombre llega a tomar instantáneas interesantes, no tardará en obtener una verdadera colección de retratos de sí mismo, que tomados en conjunto le enseñarán claramente lo que él es. Pero es difícil lograr tomar estas fotografías en los momentos más interesantes. Es difícil captar las posturas, las expresiones faciales, las emociones y los pensamientos más característicos. Si un hombre logra tomar bien y en número suficiente estas fotografías, no tardará en ver que la idea que tenía de sí mismo y con la cual seguía viviendo año tras año está muy lejos de la realidad. En lugar del hombre que creía ser, verá otro completamente distinto. Este otro es él mismo y al mismo tiempo no es él. Es él tal como lo conocen los demás, tal como él se imagina y tal como aparece en sus acciones, palabras, etc. Pero no es exactamente él, tal cual es en realidad, porque él mismo sabe que en este otro hombre, que los demás conocen y que él mismo conoce, hay mucho que es irreal, inventado y artificial. Ustedes deben aprender a separar lo real de lo imaginario. Y para comenzar la observación y el estudio de sí, es indispensable aprender a dividirse. Un hombre debe darse cuenta de que en realidad está formado de dos hombres. Uno es el hombre que él llama yo y a quien los otros llaman Ouspensky, Sakharov o Petrov. El otro es el verdadero él, el verdadero yo, que aparece en su vida solo por muy breves momentos y que solo puede llegar a ser firme y permanente después de un periodo de trabajo muy largo. Mientras un hombre se considera a sí mismo como una sola persona, seguirá siendo siempre tal cual es. Su trabajo interior comenzará desde el instante en que empiece a experimentar en sí mismo la presencia de dos hombres. Uno es pasivo y lo más que puede hacer es observar y registrar lo que le sucede. El otro, que se llama a sí mismo yo, que es activo y habla de sí en primera persona, es en realidad solo Ouspensky, Petrov o Sakharov. Esta es la primera realización que un hombre puede obtener. Tan pronto comienza a pensar correctamente, ve que está por completo en poder de su Ouspensky, Petrov o Sakharov. No importa lo que él planee o piense hacer o decir, no es él, no es su yo el que lo dirá o lo hará, sino su Ouspensky, Petrov o Sakharov. Y por supuesto, lo que ellos harán o dirán no tendrá nada en común con lo que su yo hubiese dicho o hecho, porque ellos mismos tienen su propia manera de sentir o de comprender las cosas, que puede a veces falsear y deformar completamente las intenciones originales del yo. Con respecto a esto, desde el primer momento de la observación de sí, al hombre lo acecha un peligro preciso. Es yo el que comienza la observación, pero Ouspensky, Sakharov o Petrov se apoderan de inmediato de esta y son ellos los que la continúan. Así, desde el comienzo, Ouspensky, Sakharov o Petrov falsean algo, introducen un cambio que parece sin importancia, pero que en realidad altera todo radicalmente. Supongamos, por ejemplo, que un hombre llamado Ivanov escuche la descripción de este método de observación de sí. Se le ha dicho que un hombre debe dividirse a sí mismo
de un lado él o yo y del otro Ouspensky, Petrov o Sakharov. Entonces se divide literalmente como he dicho. Este es yo, se dice a sí mismo, y aquel es Ouspensky, Petrov o Sakharov. Nunca dirá Ivanov. Esto lo encuentra desagradable. De esta manera inevitablemente empleará cualquier otro apellido o nombre de pila. Además, llamará yo a lo que le gusta en él, o en todo caso lo que encuentra de fuerte en él, mientras que llamará Ouspensky, Petrov o Sakharov a lo que no le gusta o considera como sus debilidades. Sobre esta base se pone a razonar, completamente equivocado por supuesto, ya que él se engañó sobre el punto más importante, al rehusar enfocar lo que él realmente es decir, Ivanov, y al no prestar atención sino a los imaginarios Ouspensky, Petrov o Sakharov. Es aún difícil imaginar lo mucho que detesta un hombre emplear su propio nombre cuando habla de sí en tercera persona. Hace todo lo posible por evitarlo. Se llama a sí mismo por otro nombre, como lo acabo de decir, o inventa para sí un nombre falso, un nombre por el cual nadie lo ha llamado jamás, ni lo llamará nunca, o se llama simplemente él y así sucesivamente. Bajo este aspecto no son excepción las personas que acostumbran llamarse en sus conversaciones mentales por su nombre de pila, su sobrenombre o diminutivos afectuosos. Cuando llegan a la observación de sí prefieren llamarse ellos mismos Ouspensky o decir el Ouspensky en mí, como si pudiera haber un Ouspensky en ellos mismos, como si no sobrara Ouspensky para Ouspensky mismo. Pero cuando un hombre comprende su impotencia frente a Ouspensky, su actitud hacia sí mismo y hacia el Ouspensky en él deja de ser indiferente o apática. La observación de sí deviene la observación de Ouspensky. El hombre comprende que no es Ouspensky, que Ouspensky no es sino la máscara que él lleva, el papel que él desempeña inconscientemente y que por desgracia no puede evitar desempeñarlo. Un papel que lo domina y le hace decir y hacer miles de cosas estúpidas, miles de cosas que él nunca haría ni diría. Si es sincero consigo mismo, siente que está en poder de Ouspensky y al mismo tiempo siente que no es Ouspensky. Comienza a tener miedo de Ouspensky, comienza a sentir que Ouspensky es su enemigo. Todo lo que quiera hacer es interceptado y alterado por Ouspensky. Ouspensky es su enemigo. Los deseos, los gustos, las simpatías, las antipatías, los pensamientos, las opiniones de Ouspensky, o bien se oponen a sus propias ideas, sentimientos y estados de ánimo, o no tienen nada en común con ellos. Y sin embargo, Ouspensky es su amo. Él es el esclavo. No tiene voluntad propia. Está lejos de poder expresar sus deseos, porque todo lo que querría decir o hacer siempre será hecho por Ouspensky y no por él. A este nivel de la observación de sí, este hombre ya no debe tener sino una sola meta, librarse de Ouspensky. Y puesto que de hecho no puede librarse porque él es Ouspensky, debe por consiguiente dominarlo y obligarlo a hacer no lo que desea el Ouspensky del momento, sino lo que él mismo quiere hacer. Ouspensky, que es hoy el amo, debe convertirse en el servidor. Este es el primer paso en el trabajo sobre sí. Hay que separarse de Ouspensky, no solo en el pensamiento, sino de hecho, y llegar a sentir que uno no tiene con él nada en común. Pero hay que tener muy presente en la mente que toda la atención debe quedar concentrada sobre Ouspensky. En efecto, un hombre es incapaz de explicar lo que él mismo es en realidad. Sin embargo, puede explicar Ouspensky a sí mismo. Y es por aquí por donde debe comenzar, recordando al mismo tiempo que él no es Ouspensky. Nada hay más peligroso en este caso que fiarse de su propio juicio. Si un hombre tiene suerte, quizá tendrá a su lado a alguien que le diga dónde está él y dónde está Ouspensky. Es además necesario que tenga fe en esta persona,
Si no, no dejará de pensar que comprende todo mucho mejor por sí solo, y que no necesita aprender dónde está él y dónde está Ouspensky. Y esto no es solo con relación a sí mismo, sino también con relación a los demás, que quienes imagina ver y conocer sus Ouspensky, y naturalmente se engaña. Porque en este estado un hombre no puede ver nada ni sobre sí mismo ni sobre los demás. Y cuanto más convencido esté de que puede, tanto más se engañará. Por el contrario, si es capaz de la más mínima sinceridad hacia sí mismo, y si realmente quiere conocer la verdad, entonces puede encontrar una base exacta e infalible. Primero, para juzgarse correctamente a sí mismo, luego para juzgar a los demás. Pero todo el problema está precisamente en ser sincero consigo mismo, y esto está lejos de ser fácil. La gente no comprende que la sinceridad se debe aprender. Se imagina que depende de su deseo o de su decisión el ser sinceros o el no serlo. Pero, ¿cómo podría un hombre ser sincero consigo mismo cuando este hombre sinceramente no ve lo que necesitaría ver en sí mismo? Es necesario que alguien se lo muestre, y su actitud hacia quien se lo muestre debe ser justa, es decir, aquella que lo ayude a ver lo que le es mostrado, y no la que necesariamente se lo impida, como sucede cada vez que un hombre se imagina que no tiene nada que aprender de nadie. En el trabajo, esta es una fase crítica. Un hombre que pierde su dirección en este momento ya no la vuelve a encontrar nunca, porque no hay que olvidar que tal cual es el hombre en la actualidad, no está en condiciones de distinguir entre el yo y Ouspensky. Todos sus esfuerzos en este sentido no evitarán que se mienta, que se ponga a inventar y nunca podrá verse tal cual es en realidad. Es necesario convencerse profundamente de esto, sin ayuda exterior. Un hombre jamás podrá verse. ¿Por qué esto es así? Recuérdenlo. Hemos dicho que la observación de sí conduce a la constatación de que el hombre se olvida sin cesar. Su impotencia para recordarse a sí mismo es uno de los rasgos más característicos de su ser, y la verdadera causa de todo su comportamiento. Esta impotencia se manifiesta de 1000 maneras. No recuerda sus decisiones, no recuerda la palabra que se ha dado a sí mismo, no recuerda lo que ha dicho o sentido hace un mes, una semana, un día o tan solo una hora. Comienza un trabajo y muy pronto olvida por qué lo ha emprendido. Y es en el trabajo sobre sí donde este fenómeno se produce con una frecuencia muy especial. Un hombre no puede recordar una promesa dada a otro, sino con la ayuda de asociaciones artificiales, de asociaciones educadas en él, las cuales a su vez se asocian a toda clase de concepciones, también ellas formadas artificialmente, tales como el honor, la honradez, el deber y así sucesivamente. En realidad se puede decir que por cada cosa que recuerda un hombre, siempre hay otras 10, mucho más importantes, que olvida. Pero el hombre nunca olvida nada más fácilmente que lo que se refiere a él mismo, por ejemplo, las fotografías mentales que ha podido tomar. De esta manera, sus opiniones y sus teorías se encuentran desprovistas de toda estabilidad y de toda precisión. El hombre no recuerda lo que ha pensado o lo que ha dicho. No recuerda cómo ha pensado o cómo ha hablado. Esto, a su vez, está en relación con una de las características fundamentales de la actitud del hombre hacia sí mismo y hacia lo que lo rodea, a saber, su constante identificación con todo lo que llama su atención, sus pensamientos, sus deseos y su imaginación. La identificación es un rasgo tan común que en la tarea de la observación de sí es difícil separarla del resto. El hombre está siempre en estado de identificación. Solo cambia el objeto de su identificación. El hombre se identifica con un pequeño problema que encuentra en su camino.
y olvida completamente las grandes metas que se propuso al principio de su trabajo. Se identifica con un pensamiento y olvida todos los demás. Se identifica con una emoción, con un estado de ánimo y olvida otros sentimientos más profundos. Al trabajar sobre sí mismas, las personas se identifican hasta tal punto con metas aisladas que pierden de vista el conjunto. Para ellas, los 2 o 3 árboles más cercanos llegan a representar todo el bosque. La identificación es nuestro más terrible enemigo porque penetra por todas partes. En el mismo momento en que queremos luchar contra ella, seguimos siendo víctimas de su engaño. Y si nos es tan difícil liberarnos de la identificación, es porque nos identificamos más fácilmente con las cosas que más nos interesan, a las que damos nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestra atención. Para liberarse de la identificación, el hombre debe entonces estar constantemente en guardia y ser despiadado consigo mismo, es decir, que no debe tener miedo de desenmascarar todas sus formas sutiles y escondidas. Es indispensable ver y estudiar la identificación a fin de descubrirla en nosotros mismos hasta sus raíces más profundas. Pero la dificultad de la lucha contra la identificación se acrecienta aún más por el hecho de que cuando la gente la nota, la mira con una cualidad excelente y le concede los nombres de entusiasmo, celo, pasión, espontaneidad, inspiración, etc. Consideran que realmente no pueden hacer un buen trabajo en cualquier terreno, sino en estado de identificación. En realidad esto es una ilusión. En tal estado el hombre no puede hacer nada sensato. Y si la gente pudiera ver lo que significa el estado de identificación, cambiaría de opinión. El hombre identificado no es más que una cosa, un trozo de carne. Pierde hasta la poca semejanza que tenía con un ser humano. En el Oriente, donde se fuma el hashish y otras drogas, a menudo sucede que un hombre se identifica con su pipa, hasta el punto de considerarse a sí mismo como una pipa. Esto no es un chiste, sino un hecho. Se torna efectivamente una pipa. Esto es la identificación. Pero para llegar a esto, no son necesarios en lo más mínimo el hashish o el opio. Miren a la gente en las tiendas, los teatros o los restaurantes. Vean cómo se identifican con las palabras cuando discuten o tratan de probar algo, sobre todo algo que no conocen. No son más que deseo, avidez o palabras. De ellos mismos no queda nada. La identificación es el principal obstáculo para el recuerdo de sí. Un hombre que se identifica es incapaz de recordarse a sí mismo. Para poder recordarse a sí mismo, primero es necesario no identificarse. Pero para aprender a no identificarse, ante todo el hombre debe no identificarse consigo mismo, no llamarse a sí mismo yo, siempre y en todas las ocasiones. Debe recordar que hay 2 en él, que hay él mismo, es decir, yo en él, y el otro, con el cual debe luchar, y al que debe vencer si quiere alcanzar cualquier cosa. Mientras un hombre se identifique o sea susceptible de identificarse, es esclavo de todo lo que puede sucederle. La libertad significa ante todo liberarse de la identificación.